Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta mañana. Doy gracias a Dios por una vez más permitirme poder hablar de su palabra bajo la luz del Espíritu Santo. Quiero hablar de este tema, la delicia de la palabra de Dios. La delicia de la palabra de Dios. Y para esto voy a tomar como versículo base Salmos capítulo 1, versículo 2. Salmos capítulo 1, versículo 1 y el 2 vamos a leer. Salmos capítulo 1, verso 1, verso 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo que produce la meditación en la palabra de Dios. Por eso el tema se llama la delicia de la palabra de Dios. La palabra de Dios produce algo maravilloso en nuestra vida cuando nosotros meditamos en ella. Nos da un sabor, nos da una satisfacción, nos da una sensación agradable que podemos sentir. Nos trae paz, nos trae gozo, nos trae amor. Por eso para mí es un deleite el estudiar, el escudriñar la palabra de Dios, meditar en ella. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es que el hombre de Dios que ama su palabra se deleita. No anda perdiendo el tiempo en cosas que no le van a traer ningún beneficio, sino que cuando tiene su tiempo, medita en la palabra de Dios. Dedica tiempo a la palabra de Dios. Hay personas que después de su trabajo meditan en la palabra de Dios, toman la palabra de Dios, le dedican el tiempo a la palabra de Dios porque es un deleite. Porque lo que produce la meditación de la palabra de Dios, un sabor agradable, nos da un sabor, una satisfacción, una sensación que muchas veces no podemos explicar. Nos trae paz, nos trae gozo, nos trae amor. Ese es el punto número 1, lo que produce la meditación en la palabra de Dios. Produce un sabor, produce una satisfacción, produce una sensación agradable. Los trae paz, los trae gozo, los trae amor. Número 2, los muestra la senda de la vida. Salmo capítulo 16, verso 11. Los muestra la senda de vida. Salmo capítulo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando usted se empapa y sigue leyendo y sigue comiendo la palabra de Dios, sigue meditando en ella, usted va a encontrar el camino de la verdad. Cristo es la verdad por excelencia, pero su palabra es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces usted va a tener un disfrute de una vida nueva. Va a disfrutar de este camino nuevo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La delicia de la palabra de Dios es el tema. Delicia es una satisfacción. Es algo que nos produce gozo, que uno lo disfruta, se deleita. Aleluya. Así como cuando usted se come un buen plato de comida y lo saborea.
lo está disfrutando, o cuando toma un vaso de un líquido que es agradable a su paladar. Aleluya, un refresco que usted lo disfruta y le trae satisfacción a su vida, a su carne. La palabra de Dios produce, aleluya, satisfacción en nosotros y nos muestra el camino de la vida, nos muestra la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Miremos Salmos capítulo 119, verso 77. Salmos capítulo 119, versículo 77. Bendito y alabado es Dios. La delicia de la palabra de Dios es el tema. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Oiga, el salmista dice, porque tu ley es mi delicia, tu palabra produce delicia, satisfacción, produce una sensación agradable en mí, produce una paz que no la puedo explicar, produce un gozo, produce un sabor. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Número 3. La palabra de Dios no te dejará perecer. Oiga este número 3. La palabra de Dios no te dejará perecer en las batallas. No te dejará perecer en el infierno. Salmos capítulo 19, Salmos capítulo 119, verso 92. Salmos capítulo 119, verso 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Dice David, yo he cogido tu palabra, dice el salmista, y ella ha producido una delicia en mí. Y si no fuera esa delicia, cuando yo tengo momentos de aflicciones, de angustias, ya hubiera perecido si no tuviese no tuviese a tu palabra como delicia para mi vida. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces la palabra de Dios no los deja perecer en la batalla, no los deja perecer en el infierno, porque los muestra la senda de la vida. Y cuando meditamos en ella, en la palabra de Dios, produce un sabor de salvación, produce una satisfacción, produce una sensación agradable. Oiga, produce un sabor de salvación, produce un sabor de amor, un sabor de paz, de gozo. Por eso no podemos dejar de dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Salmo capítulo 37, verso 4. Y voy culminando el mensaje. Como tema, la delicia de la palabra de Dios. Lo que produce la meditación en la palabra de Dios. Aleluya. Salmos capítulo 37, verso 4. Oh, gloria a Jesús. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando usted se deleita en Dios, cuando usted lee su palabra. Porque para tener una alabanza buena, para que Dios reciba la alabanza, primero usted tiene que tener conocimiento de la palabra. Tiene que tener el deleite de la palabra de Dios. Cuando usted medita en ella, usted la estudia, usted la lee, la escucha.
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo nos deleitamos en Dios? Cuando escuchamos su palabra, cuando leemos su palabra, cuando meditamos en su palabra. Eso produce un deleite en nuestra vida para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Oiga, deleítate a sí mismo en Jehová, no murmurando, no quejándose. Por las situaciones de la vida, no. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo Dios va a conceder las peticiones de tu corazón? Cuando la palabra de Dios sea deleite en tu vida. Cuando Dios sea un deleite para ti en tu vida. Por eso el tema se llama la delicia de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde con este mensaje. Jesucristo viene por el que ama su palabra. Oiga esto, el que ama a Cristo ama su palabra. El que ama su palabra ama a Cristo. Porque Cristo y la palabra uno solo son. Usted no puede decir amo a Dios, pero no amo su palabra. Jesucristo es la verdad por excelencia, pero su palabra es verdad. Y hay que deleitarlos en ella. Tiene que ser un deleite para nosotros, una delicia. Aleluya, porque nos da sabor de salvación, nos da satisfacción cuando meditamos en ella. Es una sensación agradable, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae amor. Nos muestra la senda de la vida. No los deja perecer la palabra de Dios en la batalla y no nos dejará ir al infierno, porque ella nos va a mostrar el camino de la verdad. Cómo agradar a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. La delicia de la palabra de Dios hace todo esto. Esto produce en nuestra vida la meditación de la palabra de Dios. Dios te guarde y Dios te bendiga con este mensaje. Amén y amén.